Subió el maestro a orar a la montaña, pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos, escogió a 12 y los nombró apóstoles. Simón, al que le puso el nombre de Pedro, Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte, se detuvo en el llano con un grupo grande de discípulos procedentes de Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 12 al 19. Cuando se trata de tomar decisiones y fortalecer la vida cristiana, la oración marca el camino a seguir. Notas amables a la palabra de Dios, martes 7 de septiembre, año 2021. La oración intensa decide el camino a seguir. Hay que entender que hay que orar para discernir, y la oración y vocación se dan justo en la cima de una montaña, según la experiencia del Maestro de Nazaret. Comenta la Santa Biblia en ese capítulo 6, Evangelio según San Lucas, que el Maestro subió a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. Cuando aparece la mañana, llama a los discípulos y los nombra apóstoles. Oración y vocación se dan en una mutua ayuda, como la oración decide la vocación de unos personajes que van a marcar la historia de la Iglesia Católica, que serán los apóstoles, las columnas de la Iglesia, aquellos personajes que van a sembrar la palabra de su Maestro y van a contar con todas las gracias para realizar esa misión. La base tiene que ser necesariamente la oración. La oración para discernir qué es lo que debemos hacer. La utilizó cantidad de veces San Pedro, como que entremos en oración para ver qué debemos hacer en este caso, cuál es el paso a seguir. La oración la han utilizado los santos, vírgenes, mártires, siempre como medio de esclarecer la misión que debe cumplir la persona. La oración como sentido de unidad. Siempre se ha dicho en la vida de la Iglesia Católica, las personas, si oran en un hogar, van a permanecer muy unidos. Es muy importante la oración padres e hijos. La oración como iglesia también es definitiva para las situaciones que van sucediendo en la historia de cada país, de cada continente. La oración como perfección de un ser humano. Cómo va perfeccionando y aquilatando la oración a una persona y le va abriendo los espacios. Jesucristo distingue a los 12 del amplio grupo de discípulos que lo seguían a él. De 70 a 71 quedan 12 a través de la oración. Jesucristo escoge los apóstoles entre aquellas personas que ya lo habían escuchado y lo habían visto en acción, es decir, aquellas personas que ya tenían una experiencia de Dios. Jesucristo toma una decisión para decir, estos señores me parece que son los indicados para ser los apóstoles, los misioneros, para llevar la palabra que puede salvar al mundo.
Si él utilizó la oración, no puede existir ninguna persona que diga que no es importante la oración, porque es que la palabra oración es entrar en comunión con Dios, es hablar con Dios, es estar en el silencio de Dios, es fortalecerse del Espíritu de Dios, es permitir trasladarse en ese mundo infinito de Dios. Es muy diferente a una palabra en castellano que se llama rezandero. Es la persona que repite una cantidad de oraciones y oraciones y oraciones y cree que hizo mucho. A veces no da mucho, porque es que la oración tiene su sistema que lo enseña el mismo Jesús de Nazaret. El Papa San Juan Pablo II, el Papa Santo, en una audiencia dio como las coordenadas de Jesús en un sistema de oración y de una manera tan inteligente en aquella ocasión sintetizó todas esas coordenadas en la oración más sublime, decía el Papa Santo, que se llama el Padre Nuestro con las 7 propuestas que tiene un Padre Nuestro. Con eso sería suficiente para uno entender la oración. Luego, la oración es básica en la vida de cada persona, está a la base, está al fundamento de la vida de cada persona, la moldea muy bien la persona cuando es una persona de oración. El Catecismo de la Iglesia Católica da 3 ejemplos suficientes para entender la base y el fundamento de la oración. El primero que da el catecismo en ese numeral 26-23 es que habla de los apóstoles, los discípulos reunidos en oración en un mismo lugar el día de Pentecostés. Perseveraban en la oración con un mismo espíritu, dice la Biblia, Hechos de los Apóstoles capítulo 1. El Espíritu enseña a la iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, es decir, la oración. Eso es lo primero, perseverar en la oración. Lo segundo, en la primera comunidad de creyentes donde empezó la Iglesia Católica, acudían a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a la oración. Capítulo segundo, libro de los Hechos de los Apóstoles. Va acompañado la educación, la formación, la instrucción en la palabra a través de la oración. Así que no se queda colgando la palabra así como de la brocha y no tendremos una cantidad de personas muy intelectuales en materia de Biblia y de la palabra de Dios, pero muy duros con sus semejantes porque les falta la segunda, la oración. El capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles les da la clave. Asistían a la fracción del pan, a la oración, a la comunión, a la enseñanza de los apóstoles y la oración estaba ahí. Tercero, la oración tiene por objeto el perdón, la búsqueda del reino, la necesidad de Dios, la oración de intercesión, es decir, la oración de alabanza. Hay cantidad de momentos en que las personas podemos aprovechar un buen sistema de oración. El Papa Santo hablaba de varios momentos de oración de enseñanza de Jesús de Nazaret según los escritos bíblicos. Capítulo 6 Evangelio según San Lucas, decía el Papa, el Señor Jesús nos enseña a orar, ante todo orando Él mismo. Es decir, Él mismo da ejemplo de ser persona de oración. Cuenta la Biblia en ese capítulo 6 de San Lucas que pasó la noche orando. Otro, dice el Papa, subió al monte apartado para orar y llegada la noche estaba allí solamente él en oración. Capítulo 14, Evangelio de San Mateo. Tercero, antes de la pasión y de su muerte, fue al monte de los olivos, animó a los apóstoles a orar y se puso de rodilla y lleno de angustia, oraba intensamente a su Padre Celestial. Capítulo 22, Evangelio según San Lucas. Y Jesús de Nazaret enseñó a orar. Esta es la que dice el Papa que es la base y el fundamento de todos esos momentos tan buenos de oración. Capítulo 11, Evangelio según San Lucas, los apóstoles les dice, enséñanos a orar. Y el maestro de Nazaret les da el contenido más sencillo y más profundo de la oración. Oigan eso. Contenido más sencillo y más profundo de la oración, dice el Papa Santo, y ese se llama el Evangelio. Por lo tanto, es necesario la oración, es decir, es necesaria, básica y definitiva. Debe abrazar
todo lo que forma parte de la vida de la persona. Orar y actuar, orar y medir, orar y ser prudente, orar y no juzgar, orar y ayudar, orar y tener caridad y misericordia. Mire las sintonías del Padre Nuestro. Esa es la oración más perfecta. El que logre cumplir el Padre Nuestro es una oración perfectísima. La oración es la que siempre derriba, dice el Papa Santo, la barrera que el pecado y el mal pueden haber levantado entre las personas y el mismo Dios. Cuando se trata de vivir excelentemente una vida cristiana, la oración está a la base de la vida de cada persona. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,